A ver, hoy se cumple un año desde que empezó la pandemia del coronavirus y en la Argentina pasaron un montón de cosas. Obviamente el primer muerto fue el 7 de marzo y el 20 de marzo empezó la cuarentena. Desde ahí hasta hoy, ya obviamente vos que estás del otro lado, conocés y sabés y además obviamente padeciste y sufriste tal vez con espesor variable o con diferencias todo lo que significó este virus que trastocó a todo el planeta, pero que como siempre en la Argentina tiene lamentablemente singularidades. Y acá no importa si hay cuestiones que tienen que ver con errores de medidas gubernamentales específicas o no. Este comentario yo obviamente humildemente se lo quiero dedicar a los familiares de los 52.453 muertos registrados oficialmente por COVID-19 en la Argentina. Obviamente que eran y son personas, tienen familia. El promedio, que esto es un dato frío, pero pido perdón si algunas personas se ofenden, da 143 muertos por día. 143 muertos por día. Es una enormidad. Y en el medio de todas las últimas discusiones, yo recién estaba pensando en esto, la verdad que, y esto es una opinión personal, me da vergüenza propia haber estado hablando, porque también hay que hacerlo, de toda esta discusión que tiene que ver con la justicia, la cuestión electoral, cuando en la Argentina esto sigue ocurriendo. Se están haciendo los test necesarios que hay que hacer para saber efectivamente cuántos contagiados hay en la Argentina. Son alrededor de 50.000 por día. ¿Son suficientes? Los datos oficiales dicen que hasta el día de hoy hubo 2.126.531 contagiados por COVID-19. Según una investigación que hizo el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, esta cifra se podría multiplicar por 9, teniendo en cuenta los asintomáticos. Entonces, muchísimo. El gobierno o el presidente Alberto Fernández, con razón, porque también hay que tener en cuenta que el presidente gobierna la Argentina donde no todo es fácil, y no estoy quitando algún tipo de responsabilidad por algún error que puede haber obviamente costado vidas. En su discurso en la Asamblea Legislativa enumeró un montón de logros que tenían que ver con la gestión desde el gobierno nacional vinculadas a la pandemia. Pero lamentablemente, un año después, lo que nos está pasando en la Argentina es que estamos metidos en el barro de las vacunas, de la falta de transparencia de las vacunas, y esto no tiene que ver con lo que se dice siempre, que es, esto también pasa en el mundo. Sí, en el mundo faltan vacunas, pero en la Argentina, ¿sabes qué? En la Argentina ahora están sobrando. Sobrando en este sentido. Hay alrededor de 4 millones de vacunas, o van a llegar 4 millones de vacunas en las próximas semanas. ¿Y sabes qué? No se aplicaron. Entonces, cuando se dice en el mundo faltan vacunas, en la Argentina obviamente faltan millones y millones de vacunas, pero las que están no se aplicaron, o no se terminaron de aplicar. Y en el medio de todo esto, hace pocos días conocimos que algunos dirigentes, empresarios, intendentes, concejales, periodistas, se vacunaron por fuera del programa estipulado para recibir esta inoculación por el COVID. Y lo justificaron. Hugo Moyano justificó que se vacunó él, la esposa y su hijo. Eduardo Valdés, diputado, y el senador Tayana también. Horacio Berbisky, que empezó el Vacuna Gate, hizo un pedido de disculpas a medias, aclarando que según Ginés González García estaba bien vacunado. Y el gobierno, que empezó diciendo que esto era un gran escándalo y por eso renunciaba el ministro de Salud, después dijo que era un disparate, una payasada y que lo había inventado la prensa. Y hoy, al día de hoy, por ejemplo, no sabemos quién vacunó y por qué al ministro de Economía, Guzmán, que puede haber sido bien vacunado, pero no se hizo público. ¿Y por qué en la Argentina no se pueden aplicar todas las vacunas que hay? Eso tiene que ver con cada distrito. Y me parece que va a ser un gran desafío para
el próximo año de pandemia, porque obviamente yo no soy ni médico ni científico, pero todos los especialistas dicen que la pandemia o parte de ella va a seguir y que incluso tal vez la vacunación tenga que seguir el año que viene. Tal vez por eso el laboratorio Richmond, haciendo una inversión realmente muy impresionante, 60 millones de dólares, va a producir la Sputnik V y esto va a pasar el año que viene. ¿Por qué? Porque no se sabe bien todavía cuánto puede durar la inmunidad. Lo que sí sabemos es que buena parte del poder sí fue inoculado y además mintiendo como si fuera personal de salud. No todos, algunos. ¿Por qué en la Argentina, en agosto pasado, el presidente con el gobernador de Buenos Aires, y también estaba en ese momento Horacio Rodríguez Larreta, nos dijeron que ya estaba el horizonte de las vacunas? Yo entiendo que es difícil gobernar este país, que puede haber sido una expresión de deseos basada en negociaciones concretas, pero así nos fueron corriendo desde el poder con van a llegar 20 millones de vacunas, van a llegar 10, tal fecha van a estar 20 millones de personas vacunadas. A la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, Axel Kicillof dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención y a muchos bonaerenses también. Él, que había defendido con su ministro Goyana una vacunación que decía que era histórica, heroica, que había vencido los antivacunas, pero no sé quiénes son, que los medios habían querido envenenarle la cabeza a la gente, algo completamente ridículo. La gente no es estúpida. Aunque en algún medio se haya dicho algo respecto a la vacuna, la gente se quiere vacunar igual. Gobernar teniendo en cuenta lo que dicen los diarios o los medios de prensa es complicado, porque la gente entiende todo o sabe todo, y sabe lo que pasa en los hospitales, sabe lo que pasa en los pueblos. Kicillof dijo que él no iba a contratar a Interpol para controlar qué pasa con las jeringas de las vacunas. ¿Qué es eso? ¿Por qué tendría que explicarnos que no va a contratar a la Organización Internacional de la Policía para ver qué pasa con las vacunas? Obviamente algo pasa. Todos sabemos que en la provincia de Buenos Aires se vacunó buena parte de la clase política, del oficialismo y de la oposición. Ayer también el titular de la Unión de Argentina de la Salud, Claudio Velocopit, volvió a alertar de que, diciendo que el sector de salud está en una situación de crisis. Hubo marchas y contramarchas respecto a aumentos salariales al personal de la salud y también a las clínicas privadas. Y lo mismo pasa en los hospitales públicos. No nos chamullen más con que los hospitales están bien. Hay hospitales en la provincia de Buenos Aires donde no hay insulina. Es cierto que hubo muchos logros del gobierno y está bien que el gobierno los enumere. Pero la realidad existe. Y todos la ven, todos saben lo que es ir a un hospital público, la gente que va al hospital público. Y después empieza esta pelea de tratar de embarrar a todo el mundo como si después del vacunagate, del Ministerio de Salud, que no fue solo ahí, ocurrió en un montón de hospitales y en un montón, incluso en oficinas públicas. Guzmán tuvo que admitir que se vacunó en su ministerio, enojado porque se lo incluyó en una lista donde podía quedar salpicado como si hubiese hecho algo irregular. ¿Qué pasa en el gobierno con las internas? Todo el mundo sabe cómo está el sistema de salud en la Argentina, porque está más o menos como está todo mal. A pesar de los logros del gobierno, que está bien que se destaquen. Ahora, tratar a un plan de vacunación como si fuera una gesta heroica y no se pudieron aplicar todas las vacunas que llegaron, o nos dicen, ya Rusia nos va a ir diciendo cuándo llegan los aviones. No pasa en todos los países del mundo. Kicillof dijo que está vacunando 30.000 personas por día. Si esto no crece el nivel de vacunación, para vacunar a toda la población de la provincia de Buenos Aires, que no se tiene que vacunar toda, pero supongamos que se tenga que vacunar todas, a este ritmo tiene que pasar 260 días. No, la sociedad no le está pidiendo tanto a la clase gobernante, no le está pidiendo que crucen los Andes a mula, enfermos, y conquisten Chile, la independencia y después Perú, como hizo San Martín, que además puso el primer vacunatorio en Mendoza contra la viruela pagado por él. Solamente están pidiendo que se informe bien sobre las vacunas
y hasta que se puedan admitir errores. Puede haber habido un error y efectivamente en todo el mundo hay dificultades. Es solamente eso. Vacunas y transparencia. La pandemia sigue y es muy fuerte, y con esto termino, escuchar a los funcionarios o a la gente del poder hablando de la vacunación como algo electoral. Enumerando encuestas que dicen que después de Vacunagate el gobierno tiene mejor, peor imagen. Hoy hubo 7.800 casos de COVID. Y los muertos son 52.453. Solamente de COVID-19. Ojalá en la Argentina empiece a haber un plan, una política de vacunación y no una vacunación política.